Muy buenas noches para todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos acompañan en esta noche. También saludamos a aquellas personas que nos mirarán a través de YouTube. Vamos a iniciar con el estudio de el libro El mensaje del tercer ángel. Hoy tendremos la oportunidad de estudiar la tercera parte de este capítulo número 7, que ha sido un capítulo muy interesante y un llamado poderoso que Dios nos ha hecho a través de el mensaje especial que hemos encontrado en las páginas de este libro. Antes de iniciar, como es nuestro privilegio hacerlo siempre, les invito a que nos coloquemos de rodillas para dirigirnos a nuestro Dios, para hablar también con el Espíritu Santo e implorar su presencia en medio de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, coloquémonos de rodillas para orar, por favor. Oremos. Amoroso y buen Dios, amado Padre Celestial, a usted sea la honra y la gloria por la eternidad. Padre de amor, nos dirigimos en este momento de rodillas delante de su presencia, implorando su bendición. Amado Padre, es para nosotros un privilegio, un placer poder invocar, recordar, poder mencionar su gloria, su poder. Padre de amor, permita que en esta hora nosotros como niños pequeños podamos ser instruidos, que podamos entender su verdad, que el mensaje poderoso que hemos estado compartiendo en los últimos estudios pueda, a través de la claridad de su verdad, de un mensaje puro, de un mensaje sin dobleces, pueda llegar hasta nuestras mentes y corazones. Amado Espíritu Santo, también imploramos su presencia, su compañía, que usted pueda acompañarnos, iluminarnos, mostrarnos aquellas cosas que requieren ser corregidas, que requieren ser cambiadas en muchas ocasiones en nuestra vida para que de esa forma podamos ser realmente eh, partícipes de este mensaje especial, que es el único mensaje aceptable que podemos dar en medio de esta situación apremiante en la cual nos encontramos. Amado Espíritu Santo, permita que la verdad, el mensaje pueda penetrar en nuestras mentes y corazones. Hace 8 días, en el último estudio, el llamado era un llamado que no permitía dudar. Era un llamado a avanzar ahora, aún sabiendo de las dificultades que encontraremos y seguiremos encontrando en el camino, o simplemente dar un paso al costado para apartarnos y no avanzar más por este camino. Entendemos que nuestra firme resolución ha sido continuar a través de este mensaje de verdad, y es por eso que humildemente nos presentamos delante de usted, amado Padre Celestial, delante de usted, amado Espíritu Santo, para que ustedes puedan fortalecer nuestros brazos, fortalecer nuestras sendas, para que puedan seguirnos guiando por el buen camino y para que no permitan que nos desviemos ni izquierda ni derecha, sino podamos proseguir puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Amado Padre Celestial, permita que las personas que han de escuchar este precioso mensaje sean aquellas que como nosotros lo necesitan y que permitirán que por la obra del Espíritu Santo rinda grande fruto para su honra y su gloria. Quédese con nosotros, se lo imploramos, y no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar entonces con el estudio de este tercer parte del
capítulo del capítulo número 5, que es el capítulo que estamos estudiando, ¿verdad? Eh, Quisiera, para poder retomar la idea que estábamos estudiando en nuestro último estudio, poder leer el último párrafo de la que sería la lectura en el estudio anterior. Para ello, los invito a que se sitúen conmigo al final de la página 76 en el libro El mensaje del tercer ángel, para quienes están acompañándonos en la lectura en sus propios eh, libros. Y vamos a ir a la última parte de esa página a leer el último párrafo. Dice de la siguiente manera: ¿cuántos de vosotros habéis visto un show de Punch and Judy? Muchos en el auditorio levantaron las manos. Era un show, digamos, un poco popular por aquella época y era un show de marionetas. Las personas levantaron su mano en señal de que varios de ellos habían observado aquel programa, y el pastor A.T. Jones continuó diciendo: esas marionetas que se mueven de un lado a otro ante la cortina son manipuladas por alguien que nos exhibe. ¿A ese no lo veis? Dichas marionetas están representando exactamente lo que hoy son las iglesias protestantes en las manos del papado. Quien está detrás de todo ello, centrado tras la cortina, es él quien mueve los hilos y activa las palancas. En su ceguera, esos protestantes creen que están haciendo grandes cosas en beneficio propio, pero en realidad son solo marionetas en manos del papado. Están siguiendo sus dictados, dictados que el papado impone a este gobierno y mediante a él a todo el mundo. En una situación tan desesperante o tan avanzada como esta, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Bueno, lo hemos venido repitiendo durante prácticamente todo el libro. Desde el comienzo se ha presentado esta maravillosa verdad. Es tiempo de que les hagamos saber que es así. Pero el mensaje que les advierte al respecto dice: ha caído Babilonia, y les invita a salir de ella si es que quieren librarse de las plagas. ¿Dónde tienen que acudir cuando se les llame a salir de ella? Todo el mundo está bajo el control del papado, con excepción del mensaje del tercer ángel. Gracias al Señor. Voy a subrayar esta parte. ¿Dónde tienen que acudir cuando se les llame a salir de ella? La respuesta es: todo el mundo está bajo el control del papado, con excepción del mensaje del tercer ángel. Gracias al Señor. Este no va a estar nunca bajo el control del papado. Mire qué interesante este mensaje. El pastor A.T. Jones menciona que a pesar de que casi la totalidad de las iglesias protestantes en los Estados Unidos ya para ese momento no eran otra cosa sino títeres o marionetas del papado, pues aunque decían protestar, como su propio nombre le dice, lo único que hacían era someterse a sus designios, tanto en doctrinas como en procedimientos. Hay un grupo de personas que nunca estaremos, ¿es cierto?, bajo el control del papado. Y ese grupo al cual hace referencia no es una denominación en particular, ¿no es cierto? No es una iglesia protestante como tal. El pastor A.T. Jones ya para ese momento identificaba aquel pequeño grupo que jamás estaría bajo el control del papado como aquellos que perteneciesen o que participasen activamente con todo lo que eso implica de la predicación del mensaje del tercer ángel. Ahora, a pesar de que el pastor A.T. Jones lo presenta de una forma afirmativa, es decir, todo el mundo está bajo el mensaje perdón, bajo el dominio del papado, excepto aquellos que pertenecen o conforman eh, el mensaje del tercer ángel. Nosotros podemos ver la parte negativa de esta misma afirmación, es decir, si los únicos que no pertenecen o que no están bajo el control del dominio del papado son aquellos que
pertenecen al mensaje del tercer ángel, que lo viven y lo predican, eso quiere decir que toda denominación, todo grupo, toda secta, toda religión que no esté activamente formando parte del mensaje del tercer ángel, está directa o indirectamente siendo dominada o estando bajo la sombra del control del papado. No hay aquí doblez, no hay un término medio. O se pertenece al mensaje del tercer ángel, se lo vive y se lo predica, o simplemente se forma parte de aquel gran grupo que está compuesto por prácticamente todo el mundo, que hoy en día está bajo el control de este sistema apóstata. Ahora, gracias al Señor, que el mensaje del tercer ángel no, nunca va a estar bajo el control del papado. Alabado sea Dios por ello. Todo el mundo está bajo el control del papado y sus principios, pero cuando oigan el llamado a salir de él, ¿cuál es el único sitio al que podrán ir? Al mensaje del tercer ángel, tal como, como Dios lo ha dado. Al mensaje del tercer ángel en las propias palabras en las cuales ha sido expresado. Ya esto lo habíamos mencionado. El mensaje del tercer ángel no puede ser predicado de ninguna otra forma, sino en las propias palabras en las que ha sido dado y las que lo encontramos en las escrituras. Hermanos, estamos en el tiempo más portentoso que este mundo haya conocido. Ojalá nos consagremos a Dios como debiéramos, a la vista del tiempo en el que estamos viviendo. En otro momento os leeré una declaración del volumen 4, precursor del conflicto de los siglos, a propósito del gran número de pastores que se convertirán a la verdad del mensaje del tercer ángel bajo el fuerte pregón. Muchos de los pastores que piensan que este asunto de la ley dominical y lo que va con él es algo bueno, dado que no disciernen lo que hay detrás, cuando el papado comience a hacer movimientos algo más descarados, se retractarán de todo el asunto, se desvincularán totalmente de él. Pero, ¿dónde pueden ir? Al mensaje del tercer ángel. Gracias sean dadas al Señor. Os digo, hermanos, que el poder de Dios va a efectuar algo muy pronto. Ojalá lo sometamos todo a Él a fin de permitirse. Es decir, ojalá lo dejemos todo en sus manos y nosotros no seamos sino instrumentos en sus manos. Quisiera leerlos aquí los propósitos del papado expresados en sus propias palabras, tal como están reproducidas en Sun de New York del 11 de julio de 1892. Y no olvidéis que si hay una publicación oficial católica en los Estados Unidos, esa es Sun de Nueva York. No digo que San profese explícitamente ser una publicación católica, pero es exactamente eso. San tiene un corresponsal en Roma, en el Vaticano. Se trata de un cura cuyo nombre desconozco, ya que no firma con él, sino con un seudónimo. Podéis estar seguros de que la conexión entre San y Roma es bien directa. Por lo tanto, afirmo que San es virtualmente más representativa del papado, de la Iglesia Católica en este país, que los propios órganos católicos, con la posible excepción del cardenal Gibbons. La que sigue es la carta que escribió el pasado verano el corresponsal de San en Roma. De ella voy a leer. Se titula El papado y la nacionalidad, el Papa León y los Estados Unidos. Tras haberse referido a ciertas jerarquías dentro de la Iglesia Católica, obispos, arzobispos, entre otros, y a sus propósitos en los Estados Unidos, dice, pero León XIII tiene una aspiración todavía más elevada. Su llamado a la unificación nacional se fundamenta en una concepción tradicional de la Santa Sede. En su opinión,
Estados Unidos ha alcanzado el periodo en el que es necesario fusionar los elementos heterogéneos en una nación homogénea e indisoluble. Los estadistas están preocupados y con razón debido a la multiplicidad de fuerzas centrífugas que amenazan con desintegrar la República. Las fuerzas centrífugas, fuerzas que desde un eje central van hacia afuera, ¿no es cierto? Y que tienen la capacidad de alejar las cosas de un centro, de un punto unificado. Según los ojos del Papa en aquel momento, estaba mencionando que había muchos poderes, según él, al interior de los Estados Unidos de Norteamérica que podrían llegar a dividir la nación y que era una necesidad eh, imperativa, algo que no admite demora, de que todo aquello que es heterogéneo entre a una nación homogénea e indisoluble, dice él. Los estadistas están preocupados y con razón debido a la multiplicidad de fuerzas centrífugas que amenazan con desintegrar la República. Los enemigos se valen de esa amenaza latente para acusar a los católicos foráneos de exhibir una tendencia a crear un Estado dentro del Estado. Es por esa razón que el Papa quiere que los católicos demuestren ser los más ilustrados y devotos defensores de la unidad nacional y de la integración política. Ciertos incidentes han puesto en duda la lealtad de algunos grupos foráneos. Al respecto, debiera despejarse toda duda. La Iglesia ha sido siempre el más hábil colaborador en el esfuerzo por la unidad nacional. Fue ella la que constituyó, mediante el esfuerzo de papas y obispos, las grandes corporaciones políticas y las grandes organizaciones nacionales. Las razas más unidas y los pueblos más consistentes, tanto en el aspecto político como en el nacional, son aquellos que han sentido en mayor profundidad la acción saludable del papado y de la Iglesia. Es decir, según el Papa, aquellas naciones que han logrado la unidad dentro de ellas son aquellas que le han permitido al papado obrar de una forma activa dentro de ellas. Esa es su visión, ¿cierto? Francia es el ejemplo típico de esa ley en la historia. Bueno, yo quisiera aquí hacer un pequeño paréntesis y preguntarles, a los ojos del Papa, Francia era un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que la Iglesia Católica podía alcanzar como un ejemplo de unidad. Pero quisiera preguntarles a ustedes, hermanos, ¿qué estaba obviando el Papa aquí? O mejor, ¿por qué Francia es un ejemplo precisamente de lo contrario a lo que este hombre estaba tratando de decir? No sé Mm, si alguien quisiera Sí, abrir los micrófonos. sí, hermano, pues si no me equivoco, Francia fue el que mandó el general Berthier sí, si no me equivoco, en 1798 a llevarse preso al Papa Pío VI. Ok. Entonces ellos estaban cansados de tanta opresión papal y por eso, debido a eso, ocurre la Revolución Francesa y donde es abolido toda religión, ¿sí? Y, y bueno, también por decreto del gobierno, se decreta que no hay Dios, que no existe Dios. Y entonces ocurre esa revolución francesa, bueno, ocurre por 3 años, lo que está profetizado en Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 11 creo que es, no, si mal no recuerdo. Entonces vemos de que ellos estaban cansados de la opresión papal, ¿sí? De escuchar todo lo que escuchaban del Papa. Y vemos que el general Berthier, pues después de que toma preso, o quizás antes, libertan a muchos cristianos que estaban detenidos, estaban en celdas, en mazmorras. Ellos ponen en libertad a toda esta cantidad de cristianos que el papado había llevado preso. Los tenían en unas condiciones deplorables. Ok, hermana Ángela, muchas gracias por su participación. Miren.
La estrategia que utiliza aquí el Papa es algo que, por, digamos, increíble que parezca, es utilizada de una forma muy recurrente, no solamente en el sistema papal, sino en aquellas denominaciones que han sucumbido ante su poder. Él da un ejemplo que realmente sería un contraejemplo, pero lo presenta como si a través de él lo que está tratando de afirmar pudiera ser totalmente corroborado y no quedara dudas de lo contrario, ¿cierto? Francia es un contraejemplo porque Francia muestra realmente los estragos que se causa dentro de una nación cuando ésta sucumbe al poder de Roma, ¿no es cierto? Francia, lejos de estar unida, eh, estuvo completamente en puntos extremos, ¿no es cierto? Longitudinalmente extremos a través de la revolución, ¿no es cierto? Sin embargo, él lo presenta como si realmente fuera un buen ejemplo. Sin embargo, él continúa diciendo como si el ejemplo que ha dado no admitiera discusión. Si Italia no se aprovechó en la Edad Media de ese beneficio incomparable, ¿no fue acaso debido a que los estados celosos interferían con la obra de unificación de la Iglesia y de los pontífices romanos? Es decir, en Francia, según él, es un buen ejemplo cuando no lo es, pero si en Italia no se logró tal unidad, no fue por culpa de la Iglesia, según él nuevamente, sino por algunos estados celosos que interferían. Bueno, nosotros sabemos que dichos estados no eran otra cosa sino aquellos remanentes fieles que el Señor mantuvo a lo largo de las épocas, aún eh, en la nación donde este poder venía desarrollándose. Ahora, él continúa diciendo, América siente la necesidad urgente de esa obra de fusión interna, formada por un mosaico de razas y nacionalidades, quiere ser una nación en un ente colectivo fuerte y unido. Lo que la Iglesia ha hecho por otros en el pasado, lo va a hacer ahora por los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la razón por la que la Santa Sede alienta al clérigo americano a que salvaguarde celosamente la solidaridad y a que procure la fusión de todos los elementos heterogéneos de nuestra vasta familia nacional. La Iglesia americana provee y debe proveer en el tiempo actual la prueba de que el cristianismo es la escuela del patriotismo y del sentimiento nacional. El esfuerzo persistente por favorecer esa unificación tendrá por resultado la grandeza de los Estados Unidos y demostrará hasta qué punto la religión y la iglesia son los generadores de la independencia política y patriótica. Bueno, nos damos cuenta cómo desde esa época la iglesia apelaba a los sentimientos nacionalistas, ¿no es cierto? Que es algo que hoy, a través del presidente Trump, nosotros estamos viendo que se está utilizando con más fuerza que nunca, ¿cierto? Según el Papa León XIII, ya para esa época, él decía, bueno, nos vamos a dar cuenta cómo la religión y la iglesia son precisamente aquellos generadores, aquellos promotores, aquellos que más trabajan para demostrar el patriotismo y ese sentimiento nacionalista, ¿no es cierto? Dichos sentimientos nacionalistas, la historia ha mostrado que nunca han llevado a nada, a nada bueno, ¿no es cierto? Y que cuando se colocan las esperanzas en dichos sentimientos nacionalistas y más cuando la religión está detrás de ellos, han sucedido en su nombre las peores catástrofes que el mundo podrá recordar. Dado que la amenaza radica para los Estados Unidos en la fragmentación de la República en partidos centrífugos y hostiles, los católicos aparecerán, mediante su cooperación en favor de la concentración nacional, como los mejores hijos de la tierra y defensores de la unidad política. El Papa impondrá sobre todos el lema americano, E pluribus unum,
de muchos a uno, aplicado a lo que venimos considerando. Por último, León XIII anhelaba ver fortaleza en esa unidad. Como toda alma intuitiva, anticipa en los Estados Unidos y en su joven y floreciente iglesia el surgimiento de una nueva vida para los europeos. Quiere que América sea poderosa a fin de que Europa recupere su fuerza al tomarla prestada de un modelo rejuvenecido. Bueno, lo que aquel eh, Papa anhelaba tanto no es otra cosa sino el cumplimiento de Apocalipsis 13, ¿cierto? Aquí nosotros podemos ver que él anhelaba, ¿no es cierto?, que los Estados Unidos puedan prosperar para que de esa manera la fortaleza de los Estados Unidos se le preste a el continente europeo, o en otras palabras, que a través de la fortaleza de esta nueva nación, ¿cierto? Eh, Roma pudiera recuperar el dominio y el poder que había ostentado en todo el mundo como en años anteriores, el cumplimiento de la profecía. Ahora, respecto a las palabras que este papa pronunció en su momento, el pastor Atellón va a hacer algunas consideraciones. Permitidme que os diga algo aquí, hermanos. Cuando las cosas en el gobierno de los Estados Unidos han llegado al punto en el que el papado se puede permitir exponer sus propósitos e intenciones con esa claridad, os aseguro que es porque han llegado muy lejos. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Es decir, no se esconden. Para cualquier persona que haya tenido acceso a las escrituras y las haya escudriñado de una forma consciente y concienzuda, nosotros vemos aquí el cumplimiento de la profecía y ellos lo admiten sin ninguna preocupación, sin ningún problema. Ahora, nosotros sabemos lo que dice el conflicto de los siglos. Roma es impotente, perdón, es tolerante mientras es impotente, ¿no es cierto? Es decir, Roma no hablaría con esta claridad si no supiera que ostenta demasiado poder ya en esta nación. El pastor Atello estaba diciendo, la única razón para la que ellos puedan expresarse de esta manera es porque ya han logrado la preeminencia dentro de los Estados Unidos y un nivel de poder que les permite hacer estas afirmaciones sin temor absolutamente a ninguna represalia. El papado no habla con claridad hasta no estar seguro de poder hacerlo, lo que mencionábamos hace un momento. Trabaja siempre bajo mano y de forma secreta hasta que llegue el tiempo de dar la cara y no la da hasta saber que puede hacerlo. Cuando los Estados Unidos estén de tal forma bajo el control del papado como para que puedan expresarse tan abiertamente ante el pueblo de los Estados Unidos, eso significa que ha logrado moldearlo todo a su agrado. Europa está observando atentamente a Estados Unidos, eran las palabras de este hombre. Hay en él ciertas cosas que pueden atemorizar a algunos, pero en general la atracción resulta invencible. Brie, Claudio, Fanet, Carles y todos los historiadores y periodistas dan fe de ello. En adelante vamos a necesitar autores que adopten esa actitud. ¿Qué podemos y qué debiéramos copiar de Estados Unidos para nuestra reorganización social, política y eclesiástica? Hasta 1892, ¿qué podía copiar de este gobierno cualquier nación europea a efectos de reorganización eclesiástica? Nada, porque Estados Unidos jamás había entrado en asuntos religiosos, porque la Constitución lo prohibía expresamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenía hasta entonces que ver este gobierno con los asuntos eclesiásticos? La Constitución prohibía terminantemente esta relación. Pero ahora que se ha invalidado la Constitución, el papado puede empezar a preguntarse qué podemos copiar de los Estados Unidos para nuestra reorganización eclesiástica. Se ha establecido el ejemplo, se ha fraguado el cambio.
Los Estados Unidos han llegado a un punto tal que ahora el papado puede copiar de su ejemplo e implementarlo en la reorganización eclesiástica de Europa y de todas las demás naciones. Esto es precisamente lo que está haciendo. Lo está copiando y exportando de acuerdo con su actual propósito. En estudios anteriores, nos habíamos dado cuenta que durante mucho tiempo los Estados Unidos de Norteamérica habían sido el estandarte, el faro de la libertad para todo el mundo. ¿No es cierto? Y ahora que Estados Unidos había dado su brazo a torcer, había invalidado la Constitución y permitía que el Congreso no fuera otra cosa sino un títere de las iglesias protestantes y por lo tanto un títere del papado, el mundo también seguiría su ejemplo. Así como habían seguido su ejemplo de libertad, ahora estarían dispuestos a seguir su ejemplo de sumisión a Roma. Es por eso que ahora Roma está dispuesto a decir, miremos a los Estados Unidos y aprendamos de ellos y de la reorganización que intentan implantar o que ya han comenzado a implantar, ¿cierto? Bueno, eh, hoy estamos viviendo en un momento de la historia donde esto cobra cada vez más relevancia y donde podemos ver que se está aplicando, ¿no es cierto?, en todo el mundo este proceder. Estados Unidos está pasando por un proceso de reorganización, ahora más que nunca. Y tal como se presenta con claridad a través de esta hermosa verdad, no está lejos el día en el que las naciones del mundo entero sigan con más fuerza y de una forma, digámoslo de estas palabras, más descarada, el mismo ejemplo de reorganización que en estos momentos se está presentando en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, se ha establecido el ejemplo, se ha fraguado el cambio. Los Estados Unidos han llegado a un punto tal que ahora el papado puede copiar de su ejemplo e implementarlo en la reorganización eclesiástica de Europa y de todas las naciones. Eso es precisamente lo que está haciendo. Lo está copiando y exportando de acuerdo con su actual propósito. Y desde este punto de vista particular del Papa, continuaba diciendo el corresponsal de de Roma para los Estados Unidos de Norteamérica, o pues para este periódico que era la forma en la que Roma se pronunciaba en los Estados Unidos de Norteamérica, él continúa diciendo, y desde el punto de vista particular del Papa, ¿cuáles son los ejemplos que estos católicos americanos nos están dando? El problema es complejo, pero en su devenir y en su inmensa variedad cautiva a toda mente profunda y trascendente. La respuesta depende en gran medida de cómo se desarrollen los destinos de América. Si Estados Unidos tiene éxito en resolver los muchos problemas que nos desconciertan, Europa seguirá su ejemplo y ese despliegue de luz marcará un hito en la historia, no solo de los Estados Unidos, sino de la humanidad entera. Es decir, el Papa estaba tratando de sentar el precedente, es decir, bueno, si Estados Unidos es capaz de ir por un buen camino, un camino de luz, eso marcará un camino de luz para todo el mundo en general porque hemos de seguir su ejemplo. Claro, ahora le conviene seguir el ejemplo de Estados Unidos a Roma, porque Roma le devolvería aquel poder civil que ellos hace mucho tiempo habían dejado de ostentar. Res vestra agitur es un asunto que os concierne. Es lo que podríamos entonces decir a los americanos. Ese es el motivo por el que el Santo Padre, entre comillas, ávido de paz y fortaleza, colabora con pasión en la obra de consolidación y desarrollo de los asuntos americanos. Según él, la Iglesia debiera ser el crisol señalado para lograr el modelo de integración de las razas en una familia unida. Desde ese tiempo ya Roma se presentaba como la única que podría lograr este cometido, el único poder que tiene acceso a todos los entes políticos en el mundo, así se presenta, y que puede hacer las veces de crisol, es decir, que puede ser el recipiente adecuado que soporte tal labor. Esa es la razón principal por la que se ocupa de la codificación
de los asuntos eclesiásticos con el fin de que este miembro distante de la cristiandad pueda transfundir sangre fresca al viejo organismo. Hermanos, ¿hay alguien en el mundo que pueda cerrar los ojos a eso que está sucediendo ante nosotros y ante el mundo? ¿Discernirá cada uno lo que se está desplegando ante su vista? ¿Comprendemos lo que está a punto de sobrevenirnos a la vista de lo que está sucediendo ante nosotros? Pero no solo es que el Papa proclame sus propósitos abiertamente y sin ningún tipo de tapujos, los está implementando con rapidez y decisión a fin de llevarlos hasta el final. ¿Qué significa ese representante especial del Papa, esa delegación apostólica permanente que se ha establecido en este país hace solo unos días? Monseñor Satolli vino a este país como el nuncio papal, como representante personal del Papa para asistir a los procedimientos inaugurales de la Feria Mundial. Una buena excusa. Aparentó venir tal como lo habría hecho cualquier otro en misión especial. Pero una vez aquí, resultó que debía quedarse un tiempo como delegado temporal del Papa. No obstante, hubo una facción dentro de la Iglesia Católica que hubo una facción de la Iglesia Católica que comenzó a decir, no lo queremos. En respuesta, el Papa simplemente lo estableció para siempre. Así lo informa el número del 15 de enero de 1892 de la revista Sun de Nueva York, que decía la revista Roma, 14 de enero. El Papa ha decidido establecer una delegación apostólica permanente en los Estados Unidos y ha nombrado a Monseñor Satolli como primer nuncio papal. El Vaticano considera que esa decisión es una réplica suficiente a la oposición ejercida contra Monseñor Satolli y su misión. Es decir, abiertamente estaba diciendo es suficiente reprimenda. Es decir, la delegación permanente de este hombre en los Estados Unidos de Norteamérica no es, ni siquiera trataba de ocultarlo, es una decisión que replica o que contrarresta aquella oposición que su visita a los Estados Unidos ha levantado. La agencia de propaganda Permíteme, ¿sí? perdóname, interrumpo un ¿Sí? momentico para opinar. Eh, Esto es sorprendente, ¿no? Como en 1892 el pastor Jones testifica de que ya en ese año estaba en Estados Unidos el primer nuncio papal. Un nuncio papal es un delegado que el Papa envía a los países. Y en Estados Unidos, por primera vez en 1892 se testifica que ya está. De 1882 al 92 son 100 años, al 2108, al 2025 ya 133. Pero ¿desde cuándo tenemos ya, imagínate, hijo y hermanos, de nuncio papal a presidente romano, a presidente católico? Y no solamente ha habido uno católico. Al menos los tres últimos presidentes, los tres por lo menos han sido católicos. Ahora la Corte Suprema de Justicia es católica, el Senado está dirigido por católicos, la Cámara de Representantes, y hay una serie de nombramientos en este nuevo gobierno de Donald Trump, donde hay por lo menos 15 personas católicas dirigiendo los diferentes departamentos, la fiscal, la educación. Eso es algo sorprendente. El papado ha dado en Estados Unidos pasos gigantes. Y el trabajo que ha hecho el sistema papal en favor de la unidad
es impresionante, ya tiene todas las denominaciones en el bolsillo, ya los tiene unidos, y no solamente las denominaciones cristianas, ya tiene unido a los paganos, a budistas, a los judíos, a los musulmanes, ya los tiene a los judíos, ya a los budistas, a todo el mundo lo tiene en el bolsillo. Entonces, eso es lo que quería comentar. Muy bien, muchas gracias. Ahora, en ese contexto, aquí el portavoz de Roma para los Estados Unidos continúa diciendo, el Papa, perdón, la agencia de propaganda enviará mediante el reverendo F.Z. Rocker los documentos que acreditan al nuevo poder conferido a Monseñor Satolli como primer nuncio. Es sabido que el Papa León tiene un vivo interés en la situación de América y está deseoso de poner fin a las divergencias eclesiásticas existentes. Con ese propósito, el Papa está preparando una encíclica dirigida al episcopado americano, recomendando armonía y unión. Washington, 14 de enero. Monseñor Satolli, el ablegado papal, recibió hoy en la Universidad Católica la siguiente comunicación del doctor O'Connell, el secretario americano de la agencia de propaganda, quien acompañó a Monseñor Satolli en su venida a este país y que en fecha reciente regresó a Roma. Roma, 14 de enero de 1893, Monseñor Satolli. La delegación apostólica queda establecida de forma permanente en los Estados Unidos y usted queda confirmado como primer delegado. Perdón, O'Connell. Aquí hemos recibido asimismo información que confirma el anuncio de que el reverendo F.Z. Rocker de Albania ha sido elegido oficialmente como secretario de la delegación apostólica, afirmando además que se ha trasladado de Roma a Nueva York y que sin duda es el portador de la bula papal que crea la delegación y confirma todos los poderes de Monseñor Satolli. San Pablo, 14 de enero. El representante al preguntarle esta tarde a propósito del establecimiento de una delegación apostólica en los Estados Unidos, el arzobispo Ireland ha declarado, efectivamente se ha establecido una delegación apostólica permanente en los Estados Unidos y Monseñor Satolli ha sido nombrado como su primer delegado apostólico. El decreto salió de Roma ayer tarde. A tal efecto, he recibido personalmente una comunicación procedente de la ciudad eterna. Me alegra de todo corazón. Terminaron las controversias que en el pasado han agitado a los americanos católicos desde hace algún tiempo. Ahora reinará la paz. Yo les pregunto a mis queridos hermanos, para o a los ojos de este arzobispo Irland, ¿qué suponía la llegada de esta delegación permanente a los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué suponía, según las palabras del propio arzobispo? Nosotros podemos observar, mis queridos hermanos, que no solamente consistía a los ojos del arzobispo en una delegación en un grupo de personas que se iban a instaurar en los Estados Unidos de Norteamérica y que cambiarían su sede de residencia. Por el contrario, para él o a los ojos del arzobispo, esto ya representaba o era sinónimo de una paz completa. Ahora, el sistema papal no va a proclamar una paz donde ellos se encuentren en una posición secundaria o donde ellos tengan que someterse ante los designios
otro ente, aun cuando ese otro ente sea una mera fachada. El sistema papal estaba aceptando abiertamente que aquella instauración de la delegación católica en los Estados Unidos suponía un punto de quiebre, ¿no es cierto? Un punto donde las iglesias protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica eh, estaban por completo bajo su dominio, ¿no es cierto? Monseñor Satolli vino a este país como ablegado papal, término que conlleva temporalidad en la misión y poderes en cierta manera limitados. En ciertos barrios surgieron objeciones en su contra, se cuestionó o negó su autoridad, se pidió que regresara y su misión se declaró fracasada. El Papa da una respuesta rápida y efectiva a todo ese clamor. Afirma que vamos a tener una delegación apostólica permanente en los Estados Unidos. Está tan satisfecho con la obra realizada por el ablegado que en pleno reconocimiento de los derechos de Monseñor Satolli lo nombra primer delegado apostólico. León XIII es un hombre de carácter firme. Su determinación se fortalece ante la oposición. Todo lo acontecido desde la llegada de Monseñor Satolli demuestra de la forma más evidente la necesidad de tener un representante del Papa dotado de poderes amplios y bien definidos. Roma es el Tribunal Supremo para los católicos. Ahora bien, Roma está más bien lejos. Hay necesidad de una mano cercana que en cualquier momento pueda ordenar que se calme el mar. Quienes han estado procurando con determinación hacer evidente para cualquier observador la necesidad de un delegado en América, no habrían podido esgrimir argumentos más poderosos en favor de su tesis que precisamente los que han empleado. A Dios sea dada gracias por todo lo conseguido, dice él, claramente. Ahora, yo quiero resaltar aquí lo siguiente. Hay necesidad de una mano cercana que en cualquier momento pueda ordenar que se calme el mar. Es decir, aquella representación católica en los Estados Unidos, qué es lo que venía a hacer al país? Según estas palabras, ¿qué venía a hacer? No venía a obedecer. Dice una delegación, una mano amiga, una mano cercana que pueda ordenar que se calme el mar. Es decir, perdón, el sistema papal iba a los Estados Unidos de Norteamérica a ordenar, a poner sus condiciones. La Iglesia Católica en América está ahora minuciosamente organizada y ha alcanzado su perfecta estatura. Ahora dispone de un tribunal supremo en su territorio, es decir, la Iglesia Católica ha venido dando pasos agigantados y ahora ya ha crecido, se ha fortalecido y ahora podemos imponer nuestras condiciones. Es lo que están diciendo. Una rama del Tribunal de Apelación de Roma que deriva su vida de ella, pero que es capaz de emprender acción inmediata por ella misma. Para los católicos de América eso significa autonomía hasta el límite en que cualquier católico fuera de Roma pueda tenerla. Junto con nuestra propia energía e inspiración, en todo cuanto emprendamos dispondremos de la dirección y el ímpetu del jefe soberano de la Iglesia de una forma tan directa como nunca antes. Los católicos van a tener una constatación más tangible de lo que significa la unidad de la Iglesia y la supremacía papal. En ocasiones, la autoridad remota se diluye en una teoría especulativa o en un bello ideal. En contraste, la autoridad ejercida de forma presencial provee una demostración inequívoca. Pone a prueba la obediencia de uno al mismo tiempo que añade nuevo poder para bien hacer. Ojo, es decir, hemos venido a sentar un golpe de autoridad y vamos a poner a prueba la obediencia de quienes de una u otra manera han venido eh, aceptando nuestro poder, ¿cierto? Es momento de ostentar poder, es lo que estaban diciendo. El grueso del país, el pueblo americano, reconocerá que ese elemento religioso tan importante como es el católico añade esta nueva gloria a su registro, infunde esta nueva fuerza a su vida.
Será además interesante y saludable disponer de un conocimiento más próximo de los procedimientos del papado. Se disiparán muchos prejuicios de antaño. El papado aparecerá ante todos nosotros en su verdadera luz, armonizando magníficamente con las aspiraciones de la democracia moderna y acelerando el paso de todo lo que es útil, bueno y elevador en el moderno progreso. La sombra del antiguo nublado que supuestamente se cernía sobre el trono de Pedro existen solamente en el oscuro río del prejuicio religioso o en los recesos tenebrosos de las mentes estrechas y privadas de visión. No existen en el Vaticano. La mente más perspicaz y liberal en el mundo actual es la de León XIII. Es decir, una vez más, desde antaño, ellos tienen la costumbre de presentar a el sistema papal como el único sistema capaz de hacer lo que nadie más puede hacer, como el único sistema capaz de integrarse y de permear en todos los sistemas eh, de poder en el mundo, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que desde hace más de 150 años el Papa de turno, ¿no es cierto? Se presenta como la mente más perspicaz y liberal en el mundo actual, a quien el mundo puede acudir en busca de ayuda, ¿cierto? Suyo es el corazón más amable y generoso, continúa diciendo. Ni los católicos ni los protestantes de América lo conocen suficientemente. Estudiarlo es deber de todos. ¿Estudiarlo a quién? Supuestamente estudiar al Papa en sus múltiples bondades, ¿no es cierto? Es deber de los católicos en particular acercarse a él y seguir más de cerca su conducción espiritual. Hay otras cosas que han tenido lugar en relación con el asunto del dinero público asignado a las iglesias. La Iglesia Católica está recibiendo ahora la práctica totalidad del mismo, debido a que los metodistas, bautistas y episcopales han rehusado recibir ningún fondo más del gobierno. Y pastores dirigentes de las iglesias presbiterianas están procurando que también su iglesia deje de recibir dinero gubernamental. Por consiguiente, la Iglesia Católica está recibiendo pronto recursos, la casi totalidad de estos de las arcas públicas, cerca de $400,000 anuales, bueno, casi $500,000 hace más de 150 años. Es decir, disponían de mucho dinero para poder ejercer su autoridad. ¿Es previsible que los protestantes acepten esta situación permitiendo que los católicos reciban tal cantidad sin oponerse a ello? Ciertamente no les conviene protestar al respecto. Si argumentan en contra, aduciendo que esa práctica es inconstitucional, la Iglesia Católica puede fácilmente replicar. Esta es una nación cristiana. El Tribunal Supremo lo ha decidido así, y para demostrarlo el tribunal ha citado el decreto de Isabel y Fernando, que no eran sino católicos, y que enviaron a Colón, quien también era católico, para que descubriera nuevos mundos al fin de que pudiera llevarlos a Dios y a la religión cristiana. Y la única religión que Isabel, Fernando o Colón conocieron o con la que tuvieron que ver es la religión católica. Cuando el Tribunal Supremo cita ese decreto para demostrar que esta es una nación cristiana, está demostrando en realidad que es una nación cristiana católica. Ese es el argumento que puede presentar la Iglesia Católica y los protestantes no pueden hacerle frente con éxito. No pueden negar la constitucionalidad, entre comillas, del argumento, puesto que han empleado esa decisión del Tribunal Supremo para sus propios intereses en la legislación dominical. Han dado su apoyo a esa decisión. Recuerden que el precedente respecto a permitir que el Congreso pueda legislar en favor de la religión, se presentó respecto a la Feria Mundial Colombina, ¿no es cierto? Una feria que celebraba el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Y para poder lograr primero el cierre y después la apertura, ¿no es cierto?, de la feria en el día domingo, acudieron a esta ley. Ahora no podían exigir que la iglesia tuviera acceso a los fondos o a este tipo de fondos directamente del Congreso,
porque la misma ley que ellos pensaron en su momento que estaban utilizando para su bien, realmente lo único que estaba haciendo era sirviendo a los intereses de Roma, ¿cierto? Iniciando la lectura del día de hoy, nosotros lo leímos. Muchos de estas iglesias católicas en su momento pensaban que estaban sirviendo a sus propios intereses cuando lo único que estaban haciendo o lo único que continúan haciendo es sirviendo a los propósitos de Roma. Ahora, han dado su apoyo a esa decisión y al apoyarla para lograr sus propósitos, ahora no pueden renegar de ella cuando el papado la emplea para los suyos. Están atrapados en la trampa como nunca nadie lo haya sido anteriormente, y la única forma en que pudieran zafarse de ella es permitiendo que el Señor Jesús los libre de la iniquidad que conlleva mediante el mensaje del tercer ángel. ¿No es acaso tiempo de que lo oigan? Los católicos basaron su última campaña en ese mismo tema. El presidente Harrison procuró durante toda su administración poner fin a esa apropiación de dinero por parte de las iglesias. La Iglesia Católica se opuso a sus esfuerzos todo el tiempo de su mandato. Procuró sin éxito evitar que fuera nominado en Minneapolis. Más tarde, cuando Cleveland fue también nominado, pusieron toda su influencia del lado de este último, quien resultó elegido finalmente. El presidente Harrison procuró poner fin a esa asignación, pero no pudo y tuvo que confesar ante el Congreso mediante el senador DeWeese que tal cosa le había resultado imposible. Pues bien, si una administración que era totalmente contraria a esa mediante la fe imposible, si una administración que era totalmente contraria a esa medida le fue imposible retirarla, ¿cómo podría lograrlo una administración que la inició y que es favorable a ella y que contó con el apoyo de la Iglesia Católica en ese asunto? Así, ¿en manos de quién está hoy el gobierno de Estados Unidos? En manos de la Iglesia Católica. Está ahí, ya para 1893, que estamos trayendo estos hechos a colación, ¿no es cierto? Ya vamos para 150 años y evidentemente eh, el poder de Roma, lejos de disminuir en aquel país, ha aumentado. Está ahí y está para quedarse sin importar lo que puedan hacer los protestantes. Es decir, los protestantes ya en ese momento le abrieron la puerta al catolicismo pensando que estaban actuando por sus propios intereses y ahora Roma les mostró realmente cuáles eran sus intenciones y que ellos no podrían hacer, aun si quisieran, nada para sacarlos del país. Ahora bien, si estos hubieran sido realmente protestantes y no se hubieran prestado al juego de la Iglesia Católica, esta nunca habría llegado ahí. El falso protestantismo ha traicionado al gobierno de los Estados Unidos, que estaba establecido sobre principios divinos, entregándolo en manos del papado, y ahí va a seguir mal que le pese. El hermano Conradi ha traído hoy cierta información procedente de un periódico alemán. Se trata del alarde que ahora hace la Iglesia Católica respecto a Alemania. Como sabéis bien, Alemania es la gran nación modelo del protestantismo en Europa. Lo que sigue se ha extraído de un periódico católico. Es la voz del catolicismo al respecto. Dice la porción extraída. Los periódicos católicos en Alemania declaran abiertamente que el poder va a estar pronto en sus manos y que Alemania va a regresar a la fe católica. Cuando se han asignado $2,5 millones a una catedral protestante en Berlín, han dicho que les parecía bien, puesto que de todas formas acabará por ser católica. Esas cosas están sucediendo a la vista del mundo. ¿Quién las contempla y las lee? Hermanos, ¿no nos ha dado Dios algo que decir al respecto? Aquí tenemos unas palabras refiriéndose al papado, el volumen 4 de la serie, el conflicto de los siglos, en el capítulo que lleva por título El carácter y propósitos del papado, dice,
es capaz de leer el porvenir, alumbrado solamente por la luz de la sabiduría que Satanás es capaz de dar, sabiduría adquirida en la propia historia malvada del papado, dado que mediante esa sabiduría es capaz de prever el porvenir, ¿no debiera prever también el porvenir el pueblo al que Dios habla? Tenemos los hechos y tenemos la palabra de Dios a propósito de que, puesto que esta nación ha vuelto la espalda a los principios dados por Dios, la influencia con la que salvó de forma irresistible a otras naciones del control del papado va a llevarlas ahora de regreso a él, lo que elevará a esta a una posición más exaltada que jamás haya ostentado en la tierra. Y en esa situación cumple y se cumplirá lo dicho en Apocalipsis 18:7. Dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Todas las naciones con las que estuvo casada en el pasado desde el tiempo de Napoleón han ido cayendo una tras otra hasta no quedar ninguna, de forma que la han dejado desolada, viuda. No le queda un solo marido de los varios que tuvo en tiempos procedentes. ¿Qué sucede ahora? Hay una nación, la más grande de las naciones, la más joven, la que está de pie ante el mundo con el vigor de los principios que Dios ha establecido para los gobiernos, la que había traído a otras naciones hacia esa misma senda, dejando a Babilonia cada vez más desolada. Entonces Babilonia le presenta sus encantos a fin de seducir a esta nación para que vaya con ella, para que fornique y adultere con ella, y lo logra gracias a un protestantismo falso y apóstata. Y ahora, al traer hacia ella esta nación, ha recuperado también a todas las demás, lo que hace que se alegre, que se jacte y que viva en delicias, que se congratule y presuma proclamando, estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. ¿Qué sigue a continuación? Por lo tanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Estos acontecimientos, estas acciones del papado en la actualidad nos emplazan cara a cara ante los juicios de Dios sobre las naciones de la tierra. Vemos lo que está por sobrevenirnos, basados en lo que está sucediendo ante nuestros ojos. No es tiempo de que comencemos a decir a la gente que nada sabe acerca de estas cosas, que estas son como son. Algunos han pensado, creo que nunca más podré dar una predicación o una disertación bíblica sobre los Estados Unidos en la profecía de la forma en que solía hacerlo. Gracias al Señor. Gracias al Señor porque no podáis hacerlo. A Él sean dadas gracias porque sabéis dónde está ahora Estados Unidos en la profecía, de manera que no podéis emplear ningún material preparado con anterioridad. Yo quiero preguntarles aquí, mis queridos hermanos, hasta ese momento, ¿cómo se presentaba a los Estados Unidos en los púlpitos de las iglesias? ¿Cómo se lo presentaba? Como el enemigo del sistema papal, como el país que libertó de las cadenas del papado a mucha gente de Europa, y por eso surgió como un país con libertad civil y religiosa, y se lo ponía como una nación de Dios, dirigida por Dios en el más espiritual de los sentidos. Pero ya a estas alturas, eh, ya T. Jones lo hace ver como es. Y yo estaba por pedir la palabra a Carlos Andrés y preguntarle a los hermanos, y lo voy a hacer al final quizás, pero si usted fuera T. Jones y viviera en esta época, ¿qué diría? Ahora que desde 1893 han pasado ya 133 años, 133 años, y el Partido de la Reforma Nacional, que se fundó en 1863 y que en su declaración dice que quieren imponer a Estados Unidos como una nación cristiana. Y ahora que el nacionalismo cristiano del movimiento MAGA de Donald Trump
está ejerciendo el poder, el nacionalismo cristiano, y de ahí el proyecto 2025. Y ahora hemos aprendido que cuando se habla de una nación cristiana, debemos entender que es una nación católica. Así es. Gracias, hijo. Muy bien, entonces hasta ese momento se lo presentaba como un resguardo para el mundo protestante o como un resguardo donde los fieles encontraron paz, ¿no es cierto? Pero ya el pastor A.T. Jones para ese momento lo presenta como es, ¿no es cierto? Como hoy es y mucho más después de casi 150 años de avances del catolicismo dentro de la nación. Queremos a unos Estados Unidos tal como los describe ahora la profecía. Eso es lo que esperábamos. ¿Nos, ¿no os parece? La audiencia respondió sí. ¿Acaso la gente será incapaz de ver la realidad del hecho? La cuestión no es si van a creer en lo que está por venir. Tendrán que regenerar de sus dotes de raciocinio y de su experiencia en la vida diaria para negarse a reconocerlo como un hecho. Es decir, no es, el pastor Ateyos dice, no es que tengan que creer a lo futuro, es que tienen que creer a las evidencias que se están presentando delante de sus propios ojos. Por lo tanto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora, ¿cuál es el fuego que la quema? Entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nuestro Dios es fuego consumidor para la maldad. Gracias al Señor porque así lo sea. Pero hermanos, Él es salvación gloriosa para quienes están libres de iniquidad. Amén. Permitámosle que nos limpie ahora de ella, de forma que al aparecer su gloria no seamos consumidos, sino cambiados a semejanza de su gloria. Eso es lo que Él quiere. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán, ay, ay de la gran ciudad, de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Si es que esa hora se puede considerar tiempo profético, 15 días, o bien si se trata simplemente de un corto periodo de tiempo no definido, poco importa en el contexto del tema de esta noche, ya que en cualquier caso indica que el tiempo es extremadamente corto desde el momento en que Babilonia se congratula porque todas las naciones hayan vuelto a ella, hasta el momento en que los juicios de Dios caen sobre la tierra y sobre todas las naciones, y al suceder eso, el pueblo de Dios es liberado. Hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Ante la presencia misma de los juicios inminentes de Dios, es decir, ante las plagas. Bien, pues comportémonos en correspondencia. Actuemos como si estuviéramos ya allí. Bien, hasta allí la lectura del día de hoy. Yo quisiera, mm, eh, antes de abrir los micrófonos para dar la palabra a alguno que quiera participar, que nosotros pudiéramos atesorar esta última frase que hemos subrayado, ¿no es cierto? Es verdad. Eh, lo hemos estudiado en otros capítulos. Para una nación que le ha dado la espalda al Señor, hay un solo camino y es la destrucción inminente. Estados Unidos tiene o tendrá como fin la destrucción, ¿no es cierto? Sin embargo, así como el Señor es fuego consumidor para la maldad, alabado sea el nombre del Señor porque es salvación gloriosa para quienes están libres de iniquidad. Es necesario que, como hacía el llamado el pastor Atellós, nosotros le permitamos al Señor que nos limpie ahora de toda maldad, que nos limpie de toda iniquidad, de tal forma que cuando Él aparezca en gloria, nosotros podamos recibir ese último toque, ese último, esa última transformación, pero dicha transformación no,
hace referencia a nuestro carácter, ¿no es cierto? Porque cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos, quienes estemos vivos y en términos generales todas las personas seguiremos siendo eh, lo que hasta ese momento hayamos logrado. Recordemos lo que hemos mencionado con tanta insistencia en reuniones anteriores, el poder prepararnos para aquel encuentro con el Señor es la labor de nuestras vidas y sería para todos nosotros quienes decimos pertenecer a este mensaje, eh, aquel motor, aquel impulso que nos permita seguir avanzando como lo hemos hecho hasta ahora. Mis queridos hermanos, que este sea nuestro propósito, que nosotros podamos motivarnos a través de las cosas que estamos observando, que de aquellas cosas que vendrán. Ya para ese momento, el pastor Ate Jones predicaba delante de la audiencia, lo único que queda delante de nosotros son las plagas. Han pasado ya más de 130 años desde eso, y nosotros tenemos que decir, bueno, si ya para ese momento lo único que quedaba por delante eran las plagas, con cuánta más razón debemos estar viviendo conscientes y actuando a la altura de esos acontecimientos. Quisiera saber si antes de finalizar hay alguien que quisiera intervenir, hay alguien que quisiera mencionar algo. Bueno, hijo, yo quisiera mencionar y decir, bueno, estamos ahora en el año 2025 y Estados Unidos definitivamente ha dado muestras y evidencias de sobra para gritarle al mundo que es un país que está bajo el poder papal, que es un país católico. Y las personas que están dirigiendo el país son católicas romanas. ¿Cuánto ha madurado el objetivo de Roma de establecer el domingo como día de descanso y adoración para recuperar su poder? Esa fruta está madura y está que se cae, porque todo está preparado para ello. Es más, Dios mediante, en este santo sábado voy a presentar un tema que se titula ¿Cómo nos han educado para recibir la marca de la bestia? El mundo entero, Carlos Andrés y hermanos, está ya preparado para recibir la marca de la bestia. Ya. Nos han educado para ello, nos han recreado para ello. E inclusive entre nosotros se escucha decir estas frases. El próximo fin de semana voy a ir a visitarle. Y el fin de semana se refiere también al domingo. Y nosotros hemos sido educados para eso, para aceptar el domingo como el último día de la semana. Porque cuando hablamos del fin de semana, estamos hablando del sábado y del domingo. Y el último día de ese fin de semana es el domingo. Y nosotros lo vivimos como si fuera una realidad. Y estamos alzando los brazos a la exaltación del sol. Entonces, a mí me deja consternado esto que leímos hoy y cuánto ha avanzado Roma en ese proceso, cómo se ha declinado Estados Unidos sometiéndose a Roma. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Si hace 133 años A.D. Jones decía que la imagen de la bestia estaba formada
y ahora lo vemos eh, a un tamaño de 10.000 veces más grande. Solamente falta es darle gracias a Dios por su paciencia que ha tenido con nosotros y con muchas personas, porque Él no ha querido que nosotros perezcamos. Y darle gloria a Dios porque Él nos permite entender ahora con más claridad estos estudios y nos permite también compartirlo con otras personas. Él ha tenido paciencia para con nosotros. Si, si estos eventos que están sucediendo ahora y que van a ser rapidísimos, ya hubieran sucedido antes, quizás nosotros hubiéramos terminado sin sellar para salvación. Y yo creo que es motivo de agradecerle a Dios porque Él nos ha estado dando tiempo, eh, cortar con ese hilo más fino que nos une al mundo, al pecado. Y quizás, hermanos, este mensaje que hemos leído esta noche nos ayude, ¿no?, a pensar en esa situación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a finalizar entonces. Voy a pedirle a mi papá, por favor, que nos dirija en oración para terminar y que así podamos dar por concluido este capítulo con la ayuda del Señor y si Él nos otorga la vida. Continuaremos en la próxima ocasión leyendo el capítulo número 6. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, alabado y honrado sea su santo y bendito nombre, Señor. Estamos agradecidos por nuestro Señor Jesucristo, por su justicia, sus méritos que hacen posible el perdón de nuestros pecados y que han hecho posible la vida para nosotros, han hecho posible que nosotros, sin pertenecer a ninguna denominación, estemos siendo parte de su iglesia, su única iglesia que usted tiene en esta tierra, conformada por todas las almas fieles que le aman y le obedecen. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de vivir hasta este día. Pedimos humildemente, Señor, que nos perdone nuestras iniquidades. Como diría Daniel, hemos pecado, hemos hecho lo malo ante sus ojos. No hemos obedecido la voz de nuestros padres, los profetas, ni de las escrituras. Pero gloria a Dios porque tú tienes misericordia y compasión. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver definitivamente los pasos gigantes que ha dado el sistema papal, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ponemos nuestros ojos en el papel que está desarrollando Estados Unidos en la profecía, porque está claramente descrita. Y sabemos, Señor, que la más segura palabra profética tenía revelado en sus páginas estas realidades. Ahora estamos viviendo en este tiempo donde la intolerancia, el oprobio y la persecución deben venir para los únicos que nos oponemos al sistema papal en el mensaje del tercer ángel. No se puede vivir en paz si pertenecemos al mensaje del tercer ángel, porque estamos luchando contra todos los poderes unidos en esta tierra y los poderes unidos al mismo diablo y a sus huestes. Por eso, Señor, solamente nos queda de rodillas suplicarle el perdón, suplicar que todo el poder del cielo
en sus ángeles y en el Espíritu Santo, por los méritos de la justicia de Cristo, nos sean impartidos a nosotros para poder hacer frente a este enemigo tan grande que es el sistema papal. Pero también, Señor, ayúdanos a hacernos frente a nosotros mismos para vencernos, para que en nosotros muera todo amor al mundo, al pecado, que el peor enemigo que tenemos, que es el yo, pueda ser vencido, Señor. Quizás en este mundo seamos pocas personas que estamos alzando la voz, pero tú tienes un ejército que tienes que sacar de Babilonia, Señor. Para la gloria de Dios, muchos están abrazando este mensaje. En sus discursos escuchamos muchas cosas que nosotros mismos hemos predicado. Y eso nos convence de la obra del Espíritu Santo de convencerlos y del cumplimiento profético de la venida de los obreros de la 11ª hora. Ayúdanos a alistarnos en tu ejército, Señor. Ayúdanos a colocarnos de tu bando, a enarbolar la bandera ensangrentada del príncipe Manuel. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, fortalece nuestras vidas, donde quiera que haya uno o dos o tres o más hermanos fieles, bendíceles, impárteles, Señor, tu compañía, tu cuidado y ayuda, Señor, para que vengan más obreros fieles a tu viña. Gracias, Padre mío, por esta Grey que tú tienes acá en Colombia y por los hermanos de otros países que siguen este mensaje. Bendícelos a todos. Abrázalos, Señor. Concédeles tu bendición. Consérvales la fe pura. Ayúdalos a salir del ecumenismo. Ayúdalos a aborrecer al sistema papal, a odiar el pecado. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles aún hasta la muerte. En esta noche te ruego, Padre mío, que bendigas a mi hermano David Salcedo, allá en Brasil. Ha sido intervenido en una cirugía. Te recupero que cierres su herida en su lugar, que no permitas ningún mal, que lo sostengas, que le conserves la fe pura para que él pueda volver a alzar la voz como un verdadero atalaya. A mis hermanos que están con nosotros en esta noche, también te ruego que les impartas tu divina bendición, que les cuides, los protejas, los acompañes a ellos, a sus esposas, sus esposos, sus hijos. Que nos des, Señor, por favor, un sueño tranquilo, reparador, que en el día de mañana nuestro primer pensamiento sea agradecerle por la vida, pedirle dirección divina, el cuidado de nosotros y nuestra familia. Y gracias, Señor, porque nos permite usted espaciarnos en este estudio del mensaje del tercer ángel. Ayúdenos a abrazarlo, a aceptarlo y a seguir sus consejos. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por su paciencia. Por favor, acompáñenos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Muy bien, muchas gracias a todos mis queridos hermanos por habernos acompañado. Dios les bendiga. Amén. Todo quiere anunciar, Cristo muy pronto